Gracias. Querida presidenta, queridos compañeros, queridos amigos todos de Cantabria, para mí es una inmensa alegría volver a esta tierra tan bonita y tan hermosa. Es una alegría poder pasar una tarde aquí, es una tristeza tener que irse dentro de 1 hora y media. Mañana te sigo con tarea en Madrid y me gustaría poder estar con vosotros y poder compartir una noche en Santander, que sin duda es una experiencia que pienso repetir y que he repetido siempre que he podido. Quiero daros las gracias de una forma muy especial por este magnífico congreso, por este lugar espléndido de la Universidad de Cantabria. Quiero dar las gracias a la mesa, a todos los compañeros que nos han traído hasta aquí. No se ve lo que han hecho, pero han trabajado durante estas semanas para que hoy Cantabria tenga una alternativa, la alternativa al gobierno actual. Quiero dar las gracias también y pido que transmitáis ese mensaje a todas las personas que no han podido venir, a los concejales de los pueblos más pequeños de Cantabria. Están trabajando, algunos trabajando en el mar, otros trabajando con el ganado, otros trabajando en la agricultura, otros que estarán de guardia en un servicio público. A todos esos, a los interventores, a los apoderados que van a las mesas, también a los jóvenes que están estudiando y que les gustaría poder estar aquí, a todos los simpatizantes, a esos que no tienen ningún cargo en el partido y, sin embargo, nos defienden y hablan de nosotros con orgullo en los bares, en los supermercados, en sus lugares de trabajo. A todos esos que son los que realmente construyen un gran partido, los que nos representan en los 102 ayuntamientos de esta comunidad autónoma, a todos los que son nuestra fuerza, a todos los que consiguen movilizar a centenares de miles de personas, que cuando tienen que elegir una papeleta, eligen la papeleta del Partido Popular, tanto en momentos buenos como en momentos regulares o en los momentos malos que hemos vivido. Un partido que ha nacido con la Constitución para defenderla, para cumplirla, para sentirse orgulloso de ella en cualquier lugar de España. Es un partido que siempre merece la pena. Y este partido que nació después de la Constitución y que sigue teniendo como guía y que sigue teniendo como libro de cabecera el texto más importante que se ha hecho durante decenas de años en España. La Constitución del 78, la de la concordia, la del abrazo, la del bienestar, la de los derechos, la del Estado de las autonomías, la de la nación española. Queridos amigos, ese sigue siendo la garantía de nuestra unión y también la garantía de la unión de España. Por eso yo quiero agradecer de una forma muy especial a todos los que nos han traído hasta aquí. Amigos, hay gente que se cree que es muy importante porque tiene un cargo político importante hoy en el PP y no se da cuenta que si tiene ese cargo político importante es porque personas muy pocas iniciaron allá por los años 70 un partido que fue creciendo, un partido que se fue extendiendo, un partido que fue consiguiendo algunas comunidades autónomas y que después, con el presidente Aznar, consiguió probablemente los 8 años de mayor bienestar que vivimos en España. Un partido que ha estado a las duras y a las maduras. Un partido que normalmente ha sido convocado a gobernar cuando hay problemas. Y cuando hay problemas, llamas a los mejores. Cuando tienes dificultades económicas, cuando tienes dificultades sociales, cuando hay crisis institucionales, cuando hay una quiebra de la unidad territorial de nuestro país, confías en ese partido. Es como cuando tienes que ir a un médico, intentas que te vea el mejor. O cuando tienes dificultades para comprender una asignatura, intentas unas clases con el mejor profesor que te lo puede explicar. Por eso a todos los que nos han traído hasta aquí, antes, durante y después debemos de estarle siempre agradecidos. En Cantabria hemos tenido muy buenos políticos en el Partido Popular, sin duda. Hemos tenido excelentes alcaldes de Santander. Aquí hay 3 alcaldes de Santander. Está mi amigo Gonzalo Piñeiro, probablemente el mejor ministro de Fomento de España, Íñigo de la Serna, y está el actual
Y está nuestra flamante alcaldesa, que ya le he dicho que está más guapa que nunca, debe ser que hay elecciones próximas. Y eso también es muy importante, prepararse para el examen final. Le quiero agradecer, por supuesto, al presidente Martínez Sieso su compromiso. Le conocí siendo presidente y me agradó mucho volver a verle. Y también le quiero mandar un abrazo a Ignacio de Diego, con el que compartí durante mucho tiempo, el presidente Cantabria y yo presidente de Galicia. A todos ellos, queridos amigos, muchas gracias. Este es un equipo que tiene jugadores que pueden jugar en distintos lugares, en distintos sitios. Tenemos varias plantillas que se pueden activar en cualquier momento. Y le quiero dar las gracias, sin ninguna duda, a la protagonista del día, que es la presidenta de nuestro partido. Queridos amigos, la política no está en su mejor momento. Yo diría, desde que me dedico a ella, y ya llevo algún tiempo, que está en su peor momento. Y en los peores momentos hay que dar los pasos. Los pasos de decir, oye, yo no me voy a arrugar, yo no me voy a esconder, yo no voy a adoptar la decisión más fácil, voy a dar un paso adelante y voy a intentar que España mejore, porque es mi obligación como servidor público. Y por eso, muchas gracias, presidenta, por no arrugarse, por dar un paso adelante en este momento tremendamente duro para España. Hay que reconocer la valentía de mujeres como María José, que ponen su vida, su familia y su capacidad profesional al servicio de esta tierra. Creo que servir a una tierra que te vio nacer, a una tierra tan hermosa como esta, es algo importante y no te vas a arrepentir de ello. Amigos, tenemos una presidenta que ha tenido experiencia de gobierno en lugares muy importantes, como es la sanidad pública, que he compartido también 10 años de mi vida y sé que en la sanidad se aprende más que en cualquier otro servicio público, porque en la sanidad no hay buenas noticias. Las buenas noticias es hacer un trasplante con éxito. Las buenas noticias es salvar una vida o salir de un bloque quirúrgico sin incidencias todas las mañanas, o que en los paritorios los niños y las niñas nazcan sin ninguna incidencia. Eso no son noticias. Sin embargo, si tienes un fallo, si tienes una negligencia, eso se convierte en noticia. Y por eso a todos los profesionales de la sanidad que durante 24 horas, 365 días al año, trabajan para preservar el bien más importante de una persona, que es su salud, nunca le pagamos lo suficiente y nunca le agradecemos lo suficiente. Muchísimas gracias por estar aquí. También a todas las organizaciones sindicales, que las necesitamos para sacar nuestro país adelante. Queridos amigos, lo importante cuando te reúnes con una organización sindical es el desacuerdo. Eso es lo más fácil. Acordar es lo más difícil. Y en este momento España necesita acuerdos. Y lamentablemente España está llena de desacuerdos. Porque el primero al que le interesa la confrontación, el desacuerdo y la trinchera es al Gobierno de España y a sus socios. Amigos, la política debe de intentar acertar siempre. Y el dinero es un bien escaso. Digan lo que digan por ahí. Y el bien escaso siempre de usos alternativos. Se puede gastar en esto o en lo otro, no se puede gastar en todo. Dejar pufos es lo más fácil en política. Pagar lo que se debe es lo más complejo. Y a este partido le han educado a no gastar más de lo que tiene y a pagar lo que se debe. Y no a dejar empufada a España durante décadas. Por eso estamos aquí otra vez, para empezar a pagar lo que se debe. Querida María José, tienes un gran partido y tienes la obligación de que este partido funcione. Tienes la obligación de sacar los mejores candidatos y candidatas a los órganos de gobierno de las elecciones del mes de mayo. Lo has dicho y te has comprometido, y yo me alegro. No importa que sea amigo A, B o C.
Esto no va de amistades, esto va de competencias, esto va de talento, esto va del que gana o del que pierde. Y aquí, queridos amigos, estamos para ganar, no estamos para perder. Y si alguien cree que en un partido político se ha de estar para perder, se equivoca de partido político. Le propongo que se afilie al Partido Socialista, que siempre gobierna aunque pierda. Aquí se viene a ganar y después a gobernar. Amigos, esta semana el Gobierno actual de España ha presentado lo que llaman los presupuestos del año 2023. Este Gobierno nos tiene acostumbrados a la división interna, a discutir por la mañana, volver a discutir por la tarde y no ponerse de acuerdo por la noche. Nos tiene divididos a la confrontación, a la discrepancia. Un ministro se pelea con otro, otro con el siguiente. Los de Podemos ya no se sabe quiénes son, están peleados con los de Izquierda Unida con los de Podemos y el Partido Socialista depende de cada ministro. Pero esta semana nos han dado una gran noticia. Y es que la noticia consiste en que el Gobierno se ha puesto de acuerdo para repartirse el dinero de los españoles en lo que llaman el presupuesto del año 2023. Suelen ponerse de acuerdo para repartirse el dinero. Ahora bien, ¿para gestionar España? No. ¿Para gobernar? No. ¿Para tomar decisiones difíciles? No. Para repartirse lo que tenemos y lo que vamos a dejar de ver, sí. Pues bien, es verdad que aún les falta, ahora que se han puesto de acuerdo, los que normalmente discuten entre sí y han dado una gran noticia a España, que es que el Gobierno se ha puesto de acuerdo en repartirse el dinero, ahora tienen que negociar con sus aliados. Eso es otra cosa. Tienen que negociar con los vecinos de Bildu. Esos que creen en la unidad de España, claro. Esos a los que España es lo que más les importa. Pues van a negociar los presupuestos de España con aquellos que no les importa España. Y ahora van a negociar también con los de Esquerra Republicana de Cataluña. Resulta que esta tarde el independentismo catalán ha vuelto otra vez a defraudar, al menos, el interés de gobernar con una cierta estabilidad Cataluña. Amigos, ahora resulta que se han vuelto a pelear los independentistas entre sí. Si no tienen un proyecto entre ellos, ¿cómo van a tener un proyecto para el conjunto de Cataluña? Han roto, dicen, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. Que Cataluña lleva sufriendo desde hace décadas el lastre del independentismo es grave, pero que el Gobierno de España esté dispuesto a prolongar el lastre del independentismo en Cataluña es mucho más grave. Hoy el señor Sánchez acaba de comparecer para decir que hay que garantizar la gobernabilidad del independentismo en Cataluña. Pues bien, ningún constitucionalista que confiaba en el Partido Socialista de Cataluña, que se presentó para ser la alternativa constitucionalista y que no gobernase el independentismo, ningún constitucionalista de Cataluña puede aceptar que el Partido Socialista sirva para blindar el independentismo en el Gobierno de Cataluña. Y por eso le pido al señor Sánchez que, si le queda un mínimo sentido de Estado, no pacte con Esquerra Republicana de Cataluña para gobernar Cataluña con el partido que ha dicho que a España le importa un comino. Que el Partido Socialista gobierne con el partido al que España le importe un comino es algo que no merecemos los que creemos en la Constitución, en la unidad de España y los que defendemos la igualdad de todos los catalanes entre sí, el derecho a poder utilizar el castellano en las escuelas catalanas junto con el catalán y, en definitiva,
a todos los que creemos que Cataluña merece un gobierno mejor que el independentismo. Amigos, vamos a ver lo que hace. Pero he de reconocer que después de escucharle hace unos instantes, todo parece indicar que España será gobernada con alianza con Esquerra y que Esquerra gobernará Cataluña con la alianza del Partido Socialista. Pero decía que los presupuestos que han presentado, que ahora tienen que negociar con los socios, se pueden calificar de muchas maneras. Y como el Gobierno está acostumbrado a insultar al líder de la oposición todos los días, pues este Gobierno también tiene una mandíbula de cristal y si el líder de la oposición le devuelve algún descalificativo que recibe diariamente del Gobierno, le molesta. Pues yo he de decir que los presupuestos del Estado para el año 2023 son profundamente coherentes con todo lo que ha hecho el Gobierno de España durante todos estos años. Son coherentes con la irresponsabilidad económica que han gestionado España en los últimos 4 años. Son coherentes con la hipoteca que nos dejan a pagar más de 300.000 millones de euros de deuda, que si la dividimos entre los días que el señor Sánchez ha venido ostentando la presidencia, salen a más de 200 millones de euros de deuda diaria nueva durante todo su mandato. ¿Y quién va a pagar la hipoteca? La hipoteca no la va a pagar el señor Sánchez, ni sus ministros, ni sus aliados. La hipoteca la van a pagar los españoles. Pero lo que es más grave, no la van a pagar los españoles que hoy somos mayores de edad. La hipoteca la pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, porque ahora resulta que ser progresista es vivir a cuenta de tus hijos y a cuenta de tus nietos, lo cual es francamente sorprendente. Ya sabéis, sed muy progresistas en vuestras casas y dejarles un pufo a vuestros hijos y a vuestros nietos. Ya veréis cómo se acordarán de vosotros cuando no estéis. Decía que son unos presupuestos coherentes con la acción de un Gobierno que siempre se ha preocupado mucho más por la propaganda que por la gestión. Queridos amigos, Sánchez ha usado la Moncloa para hacer campaña electoral. Ha sido el único presidente del Gobierno multado por la Junta Electoral por utilizar el Palacio de la Moncloa para hacer campaña electoral. Y también es el único presidente del Gobierno que está rodando una serie en el Palacio de la Moncloa con un único protagonista, él mismo, para que no haya dudas. Pues bien, ha usado las instituciones del Estado y resulta que tiene ahí un amigo que ha puesto en el CIS para que le dé ánimos y que le diga que va bien en las encuestas. Eso a nosotros también nos viene bien, porque como todas las encuestas nos dicen que vamos bien nosotros, es bueno tener una que te diga que vas mal, para mejorar. Pero lo que está claro también que la última institución que ha intervenido es Radio Televisión Española. Habíamos consensuado el presidente de Radio Televisión Española. Lo que ha hecho es hacerle dimitir y poner a una consejera nombrada por el Partido Socialista, nueva directora de Radio Televisión Española. Amigos, si hubiese dedicado tantos esfuerzos a gestionar la economía como a intentar influir en la opinión pública con el dinero de todos los españoles, sin duda España iría mejor. Pero cuando tú te dedicas a utilizar el dinero de los españoles para hacer una campaña electoral prolongada, constante y continua, y te olvidas de gestionar los problemas de los españoles, entonces España va mal. Y más allá de eso, estos presupuestos son el resultado de un fracaso económico. Amigos, este fracaso económico podríamos dividirlo en 3. El fracaso de la gestión de la recuperación económica post-pandemia. El fracaso de las medidas para paliar la crisis económica y el plan fiscal, es decir, lo que pagamos con tributos, con impuestos. Y el fracaso a la hora de unir a sus socios.
Lamentablemente, España es el colista de la Unión Europea en la recuperación de su riqueza que teníamos cuando empezó la pandemia, en el año 2019. De los 27 países somos el último. Y esto duele especialmente. Somos la cuarta economía del euro y la última en recuperar la riqueza del año 2019. A pesar de tener más fondos europeos que ningún otro presidente lo vea. A pesar de habernos endeudado con más intensidad que cualquier otro presidente del gobierno. A pesar de no haber cumplido un solo año el déficit público ni las reglas de gasto que cumplíamos cuando estábamos en el gobierno, a pesar de todo esto, somos el único país de la Unión Europea que no ha recuperado su riqueza previa a la pandemia en el año 2019 y ahora nos acaban de decir que probablemente no la recuperemos hasta el año 2024. El resto de los países de la Unión Europea después de la pandemia recuperaron su nivel de riqueza en el año 20 o en el año 21. Nosotros no lo haremos hasta el año 24. Esto significa que vamos a tardar 4 años más en hacerlo que el resto de los países de la Unión. Ha fracasado su política económica, porque todas las previsiones económicas que anuncia, que si vamos a crecer no sé cuánto el PIB, que si vamos a disminuir no sé cuánto el déficit, que si vamos a incrementar no sé cuánto el empleo, que si vamos a mejorar no sé cuánto los índices de producción industrial, todas las previsiones económicas, todas han sido desautorizadas y anuladas por la realidad. Amigos, nos dice que ahora en el presupuesto vamos a crecer primero un 3,5, después un 2,7, hace unos días un 2,1. Y acaba de salir la IREF, y acaba de salir el Banco de España, y nos ha dicho que la mitad de la última cifra rebajada. Y seguimos a la cabeza del desempleo de la Unión Europea. Que España tenga el doble de paro de la media de Europa es realmente para pensar por qué somos los últimos en la recuperación económica, por qué somos los primeros en la deuda pública, por qué somos los últimos en la recuperación de empleo, por qué somos los primeros en incrementar el déficit. ¿Por qué? Porque no funciona la política económica. Porque no tenemos una política económica que crea en España en la reactivación, en la inversión, en la riqueza, en la generación de empleo. Porque estamos a otra cosa. Y cuando uno está a otra cosa, tiene este último trimestre el peor trimestre de varias décadas desde el punto de vista del empleo. Y este trimestre hemos destruido 21.000 empleos de autónomos. 21.000 señores y señoras que se han ido a la calle porque tenían una tienda, porque tenían un comercio, porque tenían un taller y lo han tenido que cerrar. Y ahora que se computa de otra forma el paro y el fijo discontinuo, esos que trabajan durante algunos días al mes, ya no se computan en el paro, pues resulta, queridos amigos, que de cada 10 contratos que el Gobierno llama indefinidos, 6 o son fijos discontinuos, es decir, trabajan algunos días al mes, o no trabajan todas las horas al día. Por eso, el fracaso de la política económica no es el fracaso que no tenga consecuencias, es que detrás de todo esto está la gente, está el parado, detrás de todo esto está el autónomo, detrás de todo esto está cada una de las familias españolas. Sánchez también ha fracasado en intentar aliviar la carga que están soportando a las familias y las empresas, que se llama inflación. Mira, si hay un impuesto especialmente injusto, es aquel que trata por igual a un parado, a un mileurista o a una persona con renta alta. Y es que el incremento de los precios impacta igual en una persona de 800 euros que en una persona de 8.000. Ese es el impuesto más injusto, el menos progresista, el impuesto que atenaza a las gentes que peor lo están pasando. Buena parte de la responsabilidad de tener que subir un 8,5 las pensiones y un 3,5 los salarios de los empleados públicos ha sido que durante meses la gran economía del euro, que es España, dentro de esos 4 países, durante meses hemos sido el país con mayor incremento de precios. Dicen que toda la culpa la tiene Putin. De todo lo que pasa en España hay 2 culpables, o Putin o Feijóo. No hay más.
No os preocupéis. Esos son los culpables. A ver si los solucionamos de una vez. Pues bien, antes de que apareciese Putin, teníamos una inflación del 6,5 en el año 2021. Antes de comenzar la guerra en febrero del año 22, teníamos una inflación del 8,7 en España. Por tanto, la política económica empezó a desestabilizar nuestro crecimiento en el año 2019. Prosiguió con la pandemia en el 20, insistió durante el 21 y se acrecentó durante el 22. Nos decían que la inflación era un tema transitorio, recordáis, a partir de mayo ya se soluciona la inflación. De mayo pasado. Nunca llegaremos a los 2 dígitos, durante 3 superamos el 10. Amigos, el Gobierno perdía tiempo en afrontar un problema y dejaba que el poder adquisitivo de los españoles se fuese destruyendo, cayendo. Y es que los alimentos han subido más de un 14%. Y cuando una persona cobra 1.000 euros, ha de destinar más del 20-25% a su cesta de la compra. Y ahí le sube un 14%. Por eso, queridos amigos, no entendemos realmente por qué el Gobierno ha presentado, dicen, una reforma fiscal que realmente lo que es otra subida de impuestos en más de 3.000 millones de euros. Cuando el Gobierno habla de reforma fiscal, siempre habla de incremento de impuestos. Normalmente las reformas fiscales es para atemperar los impuestos y, si es posible, bajarlos. El Gobierno se ha visto superado por un debate y es que nosotros planteábamos, oiga, si usted está recaudando más, porque los precios han subido más que nunca, la inflación más alta de los últimos 40 años, si usted recauda el doble por un litro de gasolina porque ha subido el doble, si usted recauda un 20% más en el pan porque ha subido más de un 20%, o recauda más de un 60% con el aceite porque el aceite de girasol ha subido más de un 100%, devuelva esa parte de dinero a las gentes de menos de 40.000 euros que han tenido que pagar más impuestos por comprar lo mismo. La respuesta, no. ¿Y en qué consiste la reforma fiscal? Además de subir 3.000 millones de euros los impuestos. Primero, en el año 22, el año de mayor inflación en los últimos 40, no rebajaremos un euro los impuestos. Y en el año 2023 dicen que le van a rebajar los impuestos a los que cobren menos de 21.000 euros. Ya sabéis, los ricos en España son aquellos que cobran más de 21.000 euros. Hay muchos, ¿eh? Porque si un señor que cobra 22, 23, 24.000 euros ya es rico y a ese no le pueden bajar los impuestos, es evidente que en España hay muchos ricos. Yo diría, utilizando una palabra gallega, en España lo que hay es muchos riquiños que tienen que aguantar esta broma de no bajar los impuestos a las familias que no pueden llegar a fin de mes. Pues bien, amigos, vamos. Le hemos pedido, verá usted, está recaudando 1.000 millones de euros más por las ventas y compras de carne, de pescado, de pasta, de agua embotellada. Hombre, baje usted el IVA de esos alimentos, que es la cesta de la compra básica. No. Pues bien, queridos amigos, la verdad es que la mejor muestra de que su política fiscal no funciona es que la mayoría de las comunidades autónomas están bajando el impuesto de la renta en el tramo autonómico. Por supuesto, todas las del PP. Pero también empezó el País Vasco, el vecino, donde gobierna el Partido Socialista. Y siguió el presidente de Valencia, donde dijo que va a bajar los impuestos, el de la renta, a los que cobren menos de 60.000 euros. Y ahora ya está el presidente de Castilla-La Mancha y el presidente de Extremadura y el presidente de Asturias anunciando que están valorando bajar el impuesto a la renta u otros impuestos. Y también la de Navarra, y también el cántabro, que ha dicho que lo está estudiando. Por eso, queridos amigos, ni los varones socialistas se creen las recetas fiscales del señor Sánchez. Y los varones socialistas no quieren hacerse fotos con el señor Sánchez porque sabe que le irá muy mal en mayo esa foto con el señor Sánchez y presentarse a liderar una comunidad autónoma. Esa foto es incompatible con el futuro de la comunidad autónoma. Amigos y amigas, termino ya. Sánchez también ha fracasado en la unión, por lo menos de sus socios. Construyó un gobierno
basado en una mentira. La mentira de que no podría dormir en Moncloa si tenía que gobernar con Podemos. Y va a terminar con una mentira. Va a terminar con la mentira de unas cuentas que sirven para que el presidente Sánchez duerma 12 meses más en Moncloa, gobernando con Podemos y viviendo a cuenta de la deuda pública que le deja a los españoles. Queridos amigos, no han podido mantener la cohesión de su gobierno, con un mínimo de rigor, con un mínimo de gestión, con un mínimo de responsabilidad, con un mínimo de lealtad. El aumento del gasto militar, y con esto concluyo, ha sido muy sorprendente esta semana. Porque es muy difícil seguir al gobierno, discuten tanto. Oye, ¿de qué queréis que hablemos dentro de las discusiones del gobierno? Que la vicepresidenta Yolanda dice que hay que topar el precio de los alimentos, que el señor Planas dice que eso es ilegal, que la ministra de Hacienda que eso no se puede hacer, que el ministro de Consumo que sí se puede hacer, que la vicepresidenta Yolanda dice que ya lo tiene pactado con el presidente del Gobierno y después resulta que lo votan en el Consejo de Ministros y aún no se sabe el resultado de la votación. Deben estar haciendo el recuento. Pues bien, ahora ha tocado esta semana el aumento de gasto militar, que describe a la perfección la naturaleza del Gobierno. Como sabéis, el presidente Sánchez trajo una cumbre de la OTAN a Madrid y se comprometió solemnemente a incrementar el gasto de defensa de una forma exponencial para garantizar la seguridad y la defensa de España como miembro de la OTAN. A la vez, miembros de su Gobierno se manifestaban en contra de la OTAN. Junio de este año. Pues bien, durante la negociación de los presupuestos, una parte del Gobierno dijo que iba a cumplir el acuerdo y la otra parte del Gobierno dijo que con que incremente el gasto militar no habrá presupuestos. Y ante este panorama, este martes pasado, estamos a viernes, el PP presentó una propuesta en el Congreso que se votase si se iban a cumplir o no los compromisos de incremento de gasto militar de la OTAN. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que Podemos vota que no y el PSOE también vota que no se van a cumplir. Amigo, pero el jueves presentaron el presupuesto y en el presupuesto se incrementan los gastos de defensa y se cumple el compromiso de la OTAN. ¿Y qué han dicho los de Podemos? Que es una deslealtad y que es una vergüenza, pero no vale la pena romper el Gobierno por eso. Queridos amigos, este es nuestro Gobierno. No creo que le sorprenda a nadie que a mí me gustaría que los presupuestos de España fueran de los españoles y no del Gobierno. No creo que sorprenda a nadie que si estuviésemos en el Gobierno haríamos los presupuestos que necesitase España con independencia de cómo nos fuera en el Gobierno. Y a mí me gustaría poder hablar con el presidente del Gobierno para intentar hacer los presupuestos generales de los españoles y no los presupuestos de la campaña electoral del Partido Socialista y de Podemos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento durísimo de nuestro país y porque lo que nos espera, según todos los analistas y organismos nacionales e internacionales, será más duro. No hay un solo día donde no vea un expediente de regulación de empleo. No hay un solo día donde no vea las empresas electrointensivas que están a punto de cerrar. En Galicia ya cerraron. La única fábrica de aluminio primario, con 2.000 trabajadores directos e indirectos, ya no funciona. Acerinox acaba de decir que va a hacer un expediente de regulación de empleo para toda la plantilla. Y todos los días vemos distintas empresas que dicen con este precio energético no podemos funcionar, porque estamos a pérdidas y no pagamos ni siquiera las nóminas. Pues bien, a mí me gustaría poder hablar para poder echar una mano a mi país. Lamentablemente, Sánchez ha elegido otro camino. Insisto, ha elegido otro camino. El Partido Popular ha presentado reformas económicas todos los meses. Se lo hemos mandado por escrito. Podíamos afrontar esta crisis con una visión de Estado, pero Sánchez ha elegido gestionarla pensando en Sánchez. Podíamos abandonar la división de unos socios que no creen en la economía de mercado, que no creen en la competitividad de las empresas, que creen que las empresas son los 3 o 4 titulares de las mismas y no se dan cuenta que las empresas son
el conjunto de trabajadores que los conforman. Amigos, podríamos abandonar esa división, pero Sánchez ha vuelto a fomentar la crispación, la confrontación, las trincheras, el señalamiento, los buenos y los malos. Querríamos ayudar a Sánchez a acertar, poniendo a disposición la experiencia de un partido de Estado, porque somos el único partido de Estado que ha gobernado España en los momentos más difíciles y somos el único partido que podía intentar resolver el problema ayudando al Gobierno si se dejase ayudar. Pero, queridos amigos, el presidente Sánchez ha vuelto a elegir aquellos partidos que no creen en el Estado. Y cuando tú no crees en el Estado, o cuando el Estado te importa un comino, como dice Esquerra Republicana, o cuando hay que aprovechar la oportunidad de que Sánchez sea el presidente, como dice el señor Otegi de Bildu, entonces el Estado se debilita, el Estado se resquebraja, nuestra economía se para y viene claramente la recesión económica. Pero los españoles ya no se dejan engañar y en este contexto hay muy pocas certezas, pero creo que hay algo indiscutible. No hay hipoteca, no hay medida populista, no hay asalto institucional ni al CIS, ni al CNI, ni al Instituto Nacional de Estadística, ni a Radiotelevisión Española, que sea capaz de tapar la profunda irresponsabilidad económica y política e institucional del Gobierno. Es imposible medir la dimensión del daño que el presidente Sánchez está haciendo a nuestra economía, a nuestra sociedad y a nuestras instituciones cuando el presidente Sánchez lo deje. Y será el conjunto de españoles el que tengamos que reconstruir nuestro país. Y para eso estamos aquí. Para reconstruir después de que votando libremente este Gobierno se vaya a la oposición y empiece un periodo de reactivación, de prosperidad, de dificultad, de subir los picos, porque es necesario subir y volver a la cima de lo que era España hace unos años, a la cima de un país que estaba construyendo infraestructuras, a la cima de un país que redujo el déficit público a punto de ser intervenido nuestro país y dejar un déficit público que hoy es el doble, a la cima de un país que fue capaz de pagar más de 90.000 millones de euros de facturas en los cajones, que fue capaz de prestarle dinero a las comunidades autónomas, algunas que no eran capaces de llegar a fin de mes, a la altura de un país que mantuvo la Constitución en todo el territorio nacional, a la altura de un país y de un Gobierno que no tiene más objetivo que acertar, cueste lo que le cueste, y afecte a quien afecte. Y por eso, frente al populismo, al electoralismo, a la irresponsabilidad, la respuesta tiene que ser siempre la misma: los intereses de nuestro país, la gestión responsable, el compromiso de acertar. Y frente a la resignación de los líderes que todo lo pagan con deuda y no le importa ser el colista de la Unión Europea, la respuesta es hacer una política creíble, creer en tu país. Y si crees en tu país, eres capaz de pedirle los esfuerzos necesarios para que tu país vuelva a salir a flote. Y frente a la división constante, a la fractura de la sociedad, a pensar que hay buenos y malos, a pensar que hay gentes que no merecen la pena ni hablar con ellas, nosotros estamos aquí identificados con la mayoría e intentando tender puentes con todos aquellos que quieren entenderse. Y frente a la defensa de los intereses personales y de los intereses partidistas, y frente a la defensa de los políticos que solo quieren llegar al Gobierno para mantenerse en el Gobierno con independencia de cómo le vaya a su país, necesitamos políticos que estén dispuestos a desgastarse en el Gobierno para intentar evitar que se desgaste España. Y frente a la política del insulto y de la frivolidad, lo que toca es la política del talento, de las propuestas, del estudio y de los razonamientos, y no de las descalificaciones. Y por eso, frente a la crisis sanchista, frente a esa crisis que tiene España, la respuesta es la mayoría centrada, la mayoría imparable. Nosotros no somos rehenes de nadie. España no es un cortijo del Gobierno.
España no se debe a nada ni a nadie más que a los españoles. Y por eso venimos hoy a Cantabria a decirlo. Nos debemos a Cantabria, nos debemos a España. Y los compañeros del País Vasco, de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de Galicia vienen a decir esto hoy aquí. Amigos, disfrutar de esta tierra tan hermosa y cuidarla. Y cuidarla porque merece la pena. Poner al frente a los mejores, a los que pueden ganar. No tengáis miedo a los que ganan, tenerle miedo a los que pierden. Somos un partido de ganadores. Hemos servido a España siempre. Hemos estado en la oposición muchas veces, en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades después de ganar las elecciones. Somos el partido que sabe estar en la oposición aún ganando. Ellos son los partidos que les da igual ganar que perder. Su objetivo es gobernar. El nuestro no es así. El nuestro es ganar y después gobernar. Y por eso hoy venimos a comprometernos solemnemente a ganar en Cantabria y después a ganar en España. Muchas gracias, mucho ánimo y adelante. Muchas gracias.